que el agua es un bien fundamental y un derecho humano fundamental, y que es obligación del Estado proveerla en cantidad y en calidad. Luego, en el 2010, la legislación de otros países la fue incorporada. Y 21 años atrás, nosotros planteábamos que estamos teniendo procesos de privatización. La década de los 90 alcanzó la privatización de las empresas públicas, todos recordaremos que significó la militancia contra la privatización de empresas públicas como que eran todas que estaban para ser privatizadas, y también, ¿verdad?, la provisión de servicios en donde estaba la educación incluida, estaban los servicios de salud y también estaban los servicios de aprovisionamiento de agua potable y saneamiento. De hecho, en el 2002, y en contrapartida con algunos empréstitos, el presidente Jorge Valle había firmado una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para extender, universalizar la privatización de los servicios de agua potable y de saneamiento, que ya tenían desde la década de 90 dos empresas instaladas en los lugares geográficos con mayor poder de vínculo. Canelones, fundamentalmente en el departamento de Maldonado. Ahí estaba instalada Uragua y Aguas de la Costa, ¿verdad? Una era filial de la Suez francesa y la otra de Bilbao, española. Pero en todos los países de la región se privatizaba no el agua, el caudal, se privatizaba todas las fuentes de agua. Por eso Menem en los 90 vendía glaciares en la Argentina, porque de ahí, del deshielo, procedía agua que podía luego ser vendida. Y en el extremo de Bolivia incluso se pretendió poner un canon por el agua de precipitaciones para que los agricultores tuvieran que pagar para regar naturalmente. O sea, los años 90 fueron grandes sacudones con respecto a las empresas, pero fundamentalmente al agua, porque nosotros desde siempre, por lo menos hasta los 90, veníamos con la idea desde la escuela primero, que Uruguay es un país muy rico en red hidrográfica y por tanto en recursos hídricos. En segundo término, que un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Producto de esa gran riqueza natural. Y tercero, que el volumen, los caudales, tanto de agua superficial como subterránea, incluyendo el acuífero Guaraní, era de un incalculable valor, ¿verdad? Se le mencionaba como el oro azul. Y bueno, y en los 90 empezó el proceso privatizador. Ahí, en la conformación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, participaban en un principio organizaciones sociales, el propio sindicato del FOSE, otros sindicatos y también la academia. Nosotros nos incorporamos a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida como profesores de Facultad de Ciencias, un poco colocando la investigación al servicio de la difusión del conocimiento y de la promoción de aquel plebiscito que finalizó, como dije, en el 2024 con ese 65% de aprobación. Entonces, uno se pregunta, ¿qué crees tú? ¿Qué ocurrió en el transcurso de estos 21 años para que hoy estemos tomando agua salada, para que se nos diga que tenemos que restringir la cantidad de agua de la canilla para bañarnos, que nos quedan, como dice ahí, las crisis hídricas del Uruguay, el país entero pudiera quedarse sin agua en 20 días, luego va en 10 días, llueve y pasamos a 12, pero es una incertidumbre total. De hecho, también nosotros notábamos en el año 2002 que el Uruguay tiene una peculiaridad. Es un país con base económica
pecuario agrícola, pero urbano. Y el país tenga 95%, 96% de su población viviendo en ciudades, ¿verdad? Aleja o nos aleja, ¿verdad?, de la calidad de los recursos naturales, de la gestión de los recursos naturales, de los problemas vinculados a la gestión de los recursos naturales. Y solamente caemos en la cuenta, ¿verdad?, de que estamos integrados a un ambiente cuando ocurre esto. Cuando en abril, fines de abril, principios de mayo, nos advierten que va el agua de la canilla a ser salobre. O que tenemos que cuidar el uso porque nos quedan 15 días. O en el 2013, también en febrero, amanecimos sacando agua de la canilla para cortar el mate, ¿verdad? Y el agua tenía olor, y olor que ponían en duda, ¿verdad?, su potabilidad, porque teníamos floraciones de cianobacterias en los embalses, y en el 2013 ya teníamos muchas rojas pendientes. Quiero decir, esto es un episodio coyuntural, pero que está marcando una realidad estructural vinculada a, primero, la valoración de los recursos naturales, fundamentalmente del agua y del suelo, pero también están los ecosistemas. Segundo, es un problema estructural por la modalidad de apropiación de esos recursos naturales y obviamente una apropiación privada, ¿verdad?, con fines de lucro, y que la gestión se hace para maximizar el capital de inversión. La plusvalía en el capitalismo no coincide con los ciclos regenerativos de la naturaleza. Quiero decir, los ecosistemas tienen capacidad de resiliencia, de regenerarse, pero siempre y cuando no se supere, ¿verdad?, los ritmos de explotación, que es lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Y de ahí entonces que hay un desfasaje entre los tiempos de la naturaleza y sus dinámicas y los tiempos del capital. La lógica del capital es intrínsecamente insostenible en el tiempo y en los territorios, lo que lo hace insustentable. ¿Por qué? Porque es una lógica que se va agotando a sí misma, ¿verdad?, en la medida de que los recursos que la sostienen también se van agotando. Entonces, un poco, bueno, el tema de ver de la crisis hídrica hoy, yo traje ahí, para no con mi cháchara de conocidos, un itinerario. Cuando hablamos de crisis hídrica, ¿a qué referimos? Porque en la prensa nos bombardean con terminología que no necesariamente es o significa lo mismo, aunque ni siquiera a veces es sinónimo. Por ejemplo, estrés hídrico, déficit hídrico, crisis hídrica. Nosotros podemos estar coyunturalmente pasando por un periodo de déficit hídrico. Sin embargo, la crisis hídrica instalada es estructural. Entonces, un poco pensé trabajar estos puntos. Cuando uno habla de la crisis hídrica, me parece conveniente abrir, ¿verdad?, esta caja negra y viendo qué hay en el interior. Entonces, hay una crisis en el agua, que es la que se evidenció como problema y que tiene que ver con las variaciones físico-químicas del agua y sus impactos sociales, fundamentalmente la potabilidad y la salud humana. Esa es una crisis en el agua como tal. Que quizás podríamos decir, bueno, como en una planta desalinizadora, ¿verdad?, podríamos volver un agua que tiene cloro y sodio por encima casi el doble de los valores normales permitidos por la Organización Mundial de la Salud y dejaría de ser un problema. ¿Se entiende? Entonces, es costoso, pero el proceso de desalinización de nuestro país, además de que es costoso, además de que es un lujo que la sociedad no se puede dar, no es un problema, no es un episodio que se solucione. Seguiríamos teniendo un problema estructural en el agua. Entonces, hay una crisis que es por
el agua, que no es solamente es ¿por qué? Porque muestra, ilustra conflictos socioambientales en el territorio, por la modalidad de apropiación y de gestión. Porque entre el 2004, el plebiscito, ¿verdad?, y hoy ocurrieron cosas. Por ejemplo, en el 2017 se aprobó la ley de riego, que se decretó en el 2018 y habilitó, reinstaló la gestión privada del agua a nivel rural y el mercadeo del agua entre no solo productores rurales, que también ustedes recordarán, motivó que en el 2018 volviésemos a juntar firmas que llegaron a 331.000, por tanto no habilitó posteriormente a el referéndum para derogar la ley de riego. Pero ahí ya se abrió la puerta. Y ahora como una solución, ¿verdad?, que creo que explica más porque es un problema, es una crisis con el agua, es un conflicto que tenemos instalado como sociedad y que viene desde nuestras raíces educativas. La que decía hoy, nuestro país problemas de agua no tiene. La red hidrográfica es extensa, ramificada y alcanza todo el territorio nacional. Por doquier hay agua. Hago un pozo, sale agua. Camino un poquito y tengo un curso fluvial. Ahora, la cantidad no va acompañada de calidad, por tanto, ¿verdad?, tenemos que cambiar esa perspectiva. Y ahora todos estamos esperando o que llueva para volver a la normalidad, o que hagan Neptuno, ¿verdad?, el proyecto en San José, para tener agua infinita. Y esa es una crisis epistemológica, o sea, que nos sitúa como sociedad. Tenemos que pensar que estamos en una crisis civilizatoria y que ya estamos llegando a una inflexión tal que hay que, digamos, barajar y darle. Y bueno, también hay una crisis del agua con la gobernanza hídrica y la gestión integrada del agua, y bueno, y algunos desafíos. Para empezar con el primer punto, la crisis en el agua, se me ocurrió partir de una pregunta que estuvo latente y hace a una cronología. Primero, ¿por qué lo percibimos como problema? Esta gráfica, ¿verdad?, responde a por qué cuando abro el grifo el agua tiene más cloruro y más sodio que el que debiera, el doble. Primero, se ilustra en blanco el uso de Santa Lucía, ¿verdad?, con los embalses de Paso Severino y de Santa Lucía Grande y aguas corrientes para plantas potabilizadas, que abastece el agua para el área metropolitana de Montevideo, donde vive el 60% de la población del Uruguay. Normalmente, el agua dulce, ¿verdad?, se potabiliza de la cuenca alta, del curso fluvial de la cuenca alta, o sea, de la reserva de Paso Severino y de Santa Lucía Grande. Cuando se habla de la necesidad de crear un nuevo reservorio en Casupá, ¿qué era lo que se pretendió y se pretende hacer? Crear, ¿verdad?, en la margen derecha de la cuenca de Santa Lucía un nuevo espejo de agua con reservas que refuercen la existente en Paso Severino y Santa Lucía. ¿Cómo? Las faltas de precipitaciones, ¿verdad?, que es una de las variables del sistema hidrológico, más la desecación del sistema hidrológico, que no solo es por falta de precipitaciones, fue dejando prácticamente sin caudal la cuenca alta de Santa Lucía, Paso Severino y Santa Lucía Grande. Desde aguas corrientes se bombea en estos momentos 2/3 de agua de la cuenca arriba, que es el agua dulce, y el tercio restante de aguas abajo de aguas corrientes, donde hay ingresión de agua del Río de la Plata. El Río de la Plata es un estuario, y por tanto, ¿qué significa que es un estuario? Que está sometido, ¿verdad?, a un régimen doble de mareas. Vienen mareas del Océano Atlántico, que hacen incursión
o recibimos agua de la Cuenca del Plata mayormente, que recibe un enorme caudal del río Paraguay, Paraná, Uruguay, y que van a llegar a el río de la Plata. Eso después lo vamos a retomar, porque miren los destinos, los orígenes del agua que llega al río de la Plata. Paraguay, Bolivia, suroeste de Brasil, Mesopotamia y Pampa Argentina. El modelo del agronegocio, de la soja, de la fermentación, del arroz, que envenena el agua en nuestro territorio, también lo están envenenando ahí. Y también se va juntando todo ese caudal, por tanto los lodos que llegan con una contaminación química, fundamentalmente nitrógeno y fósforo, que es lo que utilizan para sostener el agronegocio de la soja o los otros cereales como el sorgo, el maíz, pero también otros metales, que en realidad, si nosotros hiciéramos un análisis general del agua, yo no sé si, te digo confieso, si la sal y el cloruro es lo que más me preocupa, porque hay compuestos químicos que vienen disueltos en el agua, como el arsénico, que yo no sé, es veneno puro el arsénico, y bueno, yo no sé cuál es en qué cantidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud había convocado en el 2020 a una reunión para discutir el concepto de potabilidad y los nuevos valores para considerar potable el agua. Con la pandemia se pospuso al 21 y no se realizó. Por eso el juego que hay, ¿verdad?, de que se abre un poquito más, todavía estoy dentro de, o si quito un poquito, me fui, y bueno, y de ahí que no tengamos como un protocolo claro, nuevo, frente a el tema. Entonces, ¿bebible o potable? Porque en la cronología, desde fin de abril a mediados de mayo, hubo un juego de palabras entre el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad?, OCE y el Poder Ejecutivo, que pretendiendo transmitir tranquilidad a la población decían el agua está en los rangos de potabilidad. Pero alguien sensato dijo, bueno, tenemos que cuidar a los que tienen hipertensión, que es un porcentaje altísimo de la población, tenemos que cuidar a los que tienen problemas renales, hay que prevenir. Por lo tanto, vamos a sustituir potable por bebible. Entonces, como líquido es bebible, porque el whisky, el vino, la cerveza, todo es bebible, no sé, es bebible. Pero de ahí a que sea potable y que cumpla los criterios de potabilidad es uno de los problemas. Entonces, lo que sí se ha logrado, producto de las, bueno, un poco la cronología que ya hice, que son marchas y marchas, y bueno, siempre tenemos como en el horizonte el tema del agua como un problema, que por eso yo decía, no es un episodio, no es episódico, el coyuntural es estructural, pero bueno, el tema es que OCE, da la composición físico-química del agua, ¿verdad? El asunto es que para cualquiera de nosotros que no tenemos conocimientos físico-químicos, ¿verdad?, toda esta tabla de valores, esto está el 30 de mayo, ¿verdad?, claro, son fluoruro, 553, 428, 4 diversas estaciones de muestreo, incluso va cambiando el muestreo. La Intendencia de Montevideo que dice que va cambiando, depende de la zona y la hora, que es naturalmente obvio. La gente hierve el agua porque cree que mata a los bichos, entonces la concentración de sal aumenta. Bueno, es toda una confusión terrible. Entonces, por acá aparece el primer asunto, el agua bebible potable, y bueno, potable de acuerdo a los valores de sodio al momento actual no lo es. ¿Por qué? Porque se incrementó de 200 miligramos por litro el sodio a 400 miligramos por litro, o sea que estamos en el doble. Y los cloruros de 280 miligramos a 700 miligramos por litro. Por lo tanto, el incremento de
de sodio la transforma en bebible, pero no la transforma en agua. Entonces ahí aparece una primera parte. Esa es la dimensión físico-química de la crisis en el agua. Pero hay una dimensión que es socioeconómica y política de la crisis en el agua, que tiene que ver que si el artículo 47 establece que el agua es un bien público, un derecho humano fundamental, y que es obligación del Estado aportarla en calidad y cantidad, ¿verdad? Ahí hay un incumplimiento constitucional, juzgándolos con las mismas leyes, ¿verdad? Diríamos, sin entrar a juzgar el valor de la Constitución o de la legislación. Están incumpliendo. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce eso? Se traduce que si nosotros tenemos que beber 2 litros de agua por día, ¿verdad? Y no la podemos tomar del grifo para beber en el mate o como agua o lo que fuere, sí para bañarnos y para cocinar, precisaríamos en el entorno de 60 pesos diarios por persona. Por lo tanto, para una familia tipo, estamos hablando de entre 7.000 y 8.000 pesos. Una familia integrante, por mes. Por tanto, acá hay como una brecha, ¿verdad? Muy grosera entre quienes pueden acceder, ¿verdad? Al agua con calidad y a quienes no, con las consecuencias biológicas de esto. ¿Por qué el agua? El agua no solo nos afecta porque tiene un saborcito salado que con la yerba sara o la otra más fuerte la tapo, sino que afecta, primero sí, la hipertensión, afecta la dinámica renal, pero el agua es un componente básico del sistema sanguíneo. Y el sistema sanguíneo básico para el funcionamiento del sistema fisiológico. No es solamente por el tema del sabor. Entonces, ahí tenemos una primera situación que hace a esta crisis en el agua, ¿verdad? Desde la perspectiva, dije, físico-química por la composición y potabilidad, biológica por la salubridad, socioeconómica por la accesibilidad y política porque hay una violación de la norma. Bien, esto es con respecto a la crisis en el agua. Yo les decía hoy, frente a esto, podríamos suponer que estamos, como se nos dice, en déficit hídrico. ¿Por qué? Bueno, o estrés, porque hay escasez de agua dulce en el Uruguay en estos momentos por la variabilidad climática. Entonces, entre la niña y el niño, ¿verdad? Que muy poco de los escuchas o televidentes quizás comprendan, pero lo asociamos a fenómenos de crisis hídrica, ¿verdad? Temporalmente, si se va la niña y viene el niño, o al revés, se soluciona el problema y falta que estemos haciendo la lanzada del agua para que venga la niña y el niño en las costas del Pacífico que se produce ese fenómeno y tiene afectación global. Ahora, ese es un tema de déficit hídrico por la variabilidad del cambio climático, que lo es. Que hay hace 3 años déficit de precipitaciones es un hecho. Que Uruguay debiera de tener entre 1.100 milímetros y 1.300 milímetros por año de precipitaciones, ¿verdad? Estadísticamente en una serie de 30 años es lo que tenemos registrado. Va cambiando las precipitaciones hacia el noreste. Los departamentos de Tacuarembó, Rivera tienen más precipitaciones que los del sur-suroeste. Llueve más en el norte. Pero estamos teniendo déficit hace 3 años. Por lo tanto, la precipitación es un problema. Y por ahí aparecería el segundo de los temas que me interesaba trabajar, que es si la falta de agua es solo un factor de precipitación. Y acá la crisis hídrica, que es realmente cuando existe una relación desequilibrada entre la disponibilidad de agua dulce o fresca, como se dice, y la cantidad demandada, pero no solo por la sociedad, también por los ecosistemas y también por la fauna y los animales. Creo que se está denunciando mortandad de cabezas de ganado, no por falta de agua o por la calidad
Entonces, siguiendo con la segunda parte. Crisis por el agua, que yo les dije. El agua como bien común o como mercancía. Porque como bien común está en la Constitución. ¿Eso qué significa? Bueno, puede significar, por ejemplo, entre otras cosas, que el agua no puede quedar dentro del dominio privado y tampoco del dominio estatal. Es de bien público, es un bien de la nación. El Estado administra a través de sus gobiernos, ¿verdad? Pero el bien común está por encima. Entonces, ahí aparece que el agua como mercancía en realidad tampoco es episódica. En el siglo XIX, cuando empezó la industrialización, que una industria se instalase en un lugar era en tanto cuanto existía agua. ¿Por qué? Porque el agua no solamente se usa para el proceso industrial, también se usa para el enfriamiento del sistema tecnológico y también se usa para evacuar efluentes tóxicos o contaminantes. Por ejemplo, Google compró unas hectáreas para instalar en nuestro país justamente el database, el data center, que es como un espacio físico, ¿verdad?, de depósito de información. Y uno dice, bueno, estamos en un giro tecnológico, pasamos del subdesarrollo al desarrollo. Tenemos Google en el Uruguay, no se eligió, somos privilegiados, va a ser, fíjense, una inversión de 11 millones de dólares, que va a dar mucho trabajo a la gente. Para que pueda funcionar esa database, necesita el agua para el enfriamiento permanente. 169 litros por segundo, lo que equivale a 7 millones de litros diarios, que es el equivalente a abastecer a 120.000 personas. Solamente por eso la confidencialidad de los datos y el Ministerio de Industria, ¿verdad?, no quiere dar los datos porque considera que es confidencialidad de la empresa. Sin embargo, tienen la obligación, hay en estos momentos una solicitud de amparo requiriendo la información. UPM2, 65 metros cúbicos por segundo, toma 136 millones de litros por día y evacúa al Río Negro 107 millones de litros por día de efluentes con componentes químicos y orgánicos. Y uno dice, bueno, pero si toma 136 y evacúa 107, ahí hay algo donde queda el resto. Se suma a 5.500 millones de litros para diluir, ¿verdad?, los